A partir de 2014 fue nombrado por el Congreso de la Unión como presidente del Instituto Nacional Electoral, quien lleva a cabo la organización de las elecciones de este año. Es Lorenzo Córdoba Vianello, que está con nosotros en Periférico 1313. Lorenzo, acusan al INE de ser presa de los partidos políticos. Dinos la verdad. ¿Quién puede más, el INE o los partidos? El INE es una institución compleja. Los partidos políticos forman parte del propio instituto bajo la lógica de supervisar, escrutar todos los actos. Evidentemente, los partidos políticos son institutos que buscan y que procuran sus propios intereses. Los partidos ejercen presión y eso es natural en una institución que tiene la función de arbitrar la política. El problema no es tanto si los partidos ejercen presiones, sino más bien cómo se conduce el Instituto Nacional Electoral frente a esas presiones. Creo que hay que ser receptivos de las opiniones, creo que no hay que ser impermeables a los planteamientos de los propios partidos, pero creo que las decisiones no pueden estar condicionadas ni a lo que plantea un partido, 3 partidos, 7 partidos o los 10 partidos en su conjunto. El INE tiene que ser, perdón Lorenzo, es adelante. un árbitro autónomo que debe estar por encima de los partidos, sí, para imponer las decisiones que colegiadamente tomen. Sin embargo, los partidos, como dices, tratan de sacar raja, presionan, pero ¿qué pasa cuando un número muy grande de partidos se retira de la mesa como ocurrió? Sí generan una presión importante sobre el INE. Sin lugar a dudas. El problema es cómo reaccionas frente a ese punto. Lo que nosotros hicimos en el momento en que 7 partidos se levantaron de la mesa fue establecer un diálogo no con 7, no con los 3 que se quedaron, sino con los 10 partidos políticos. El punto, insisto, es en tratar de entender cuáles son las razones que estuvieron detrás, más allá de los legítimos intereses que cada quien procura, para intentar generar condiciones que sean, digámoslo así, satisfactorias para todos en términos de la transparencia y de la actuación de la autoridad electoral. Desde ese punto de vista, y atendiendo a la pregunta inicial, pues el INE no es que esté por encima de los partidos, porque los partidos forman parte del propio instituto, pero evidentemente el INE no está ni puede colocarse abajo ni condicionado por los propios partidos políticos. Aquí los partidos se levantaron porque se decidió que se revisaría la cuestión de los usos públicos para efectos electorales una semana después. Tú votaste en contra, tú votaste porque ya se hiciera en esa sesión misma. Así es. ¿Cuáles eran las razones de tu voto? Bueno, yo creo que el tema de la imparcialidad de los recursos públicos, por un lado, y del uso imparcial de los programas sociales, es un tema que ha estado gravitando en el ambiente. Y por lo tanto era importante que se mandara un mensaje de autoridad de parte de la propia institución. Evidentemente, hubo una mayoría que planteó la posposición del punto. Lo que pasó a lo largo de esa semana es que logramos consensuar puntos de vista y al final del día los 2 proyectos que se pospusieron y que fueron, como lo dicen los partidos que se levantaron de la mesa, la gota que derramó el vaso, no era el único punto que estuvo detrás de esa protesta, de esa inconformidad, acabó aprobándose con unanimidad de los propios consejeros electorales. Yo creo que es importante que la autoridad, sin ser autoritaria o arbitraria, demuestre y mande un mensaje de autoridad, que no puede ser, por otra parte, el de una autoridad insensible a las preocupaciones, refractaria a los planteamientos de los partidos, pero vuelvo al punto, no puede actuar al contentillo de ninguno de ellos. Lo cierto, Lorenzo, es que tú conoces bien esto y yo también he estado ahí. La verdad es que esto no es nuevo. En efecto, no es una cosa nueva. Tal vez lo nuevo es que no se habían parado 7 Exacto. al mismo tiempo de la mesa. Pero creo que tampoco podemos menospreciar el hecho. Sería tan irresponsable actuar al contentillo de algún partido o de un conjunto de partidos como no atender las preocupaciones que están detrás del punto. Y creo que al final del día lo que logramos hacer fue, a partir de mucha interlocución con los representantes partidistas, insisto, no de 7, no de 3, sino de los 10 partidos, con los presidentes de los propios partidos políticos, con múltiples actores que están involucrados en la vida misma de los propios partidos, digamos, generar ciertos consensos y ciertos puntos, digamos, de coincidencia que tienen que ver con una institución pues, más abierta y más, digamos, en la que el circuito de procesamiento de las discusiones, de las decisiones, sea mucho más o implique mucho más espacios. La reforma electoral nos ha impuesto una lógica muy vertiginosa.
Y efectivamente creo que era un reclamo que valía la pena atender y que hemos tratado de procurar, es el de generar mayores espacios para escuchar lo que son los planteamientos de los partidos políticos, con independencia de que al final pues, las decisiones las tomamos quienes tenemos el derecho de voto. Cuestionamientos al sistema electoral por parte de los partidos políticos en el Congreso llevaron a que lo transformaran al Instituto Nacional Electoral. Hoy, 7 de las 10 fuerzas políticas consideran que el INE actúa de forma parcial. Hace pocas semanas, los partidos PAN, PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y el Partido Humanista abandonaron el Consejo General en señal de protesta. Lorenzo, explícanos, ¿por qué los partidos no acatan las reglas que ellos establecieron desde el Congreso de la Unión? Los partidos políticos son maquinarias que buscan acceder al poder y utilizan distintas estratagemas políticas para conseguirlo. Hay reglas que efectivamente son parte de los convenios, de lo que los partidos políticos han convenido, pero es parte de la naturaleza misma del juego político que se busque llegar al límite. Esto en ocasiones supone transgredir las propias reglas, buscar interpretar las reglas a su favor y al final del día en muchas ocasiones esto implica pues, sanciones, determinación de ilícitos por parte de la autoridad electoral, pero es parte de la vida política del árbitro. Y luego esto no lo puedes decir tú y no lo vas a decir, no te pedimos que lo digas, yo lo voy a decir, pero se hacen las reglas ellos, no las piensan con claridad, hacen unas cosas que a veces parecen un Frankenstein, y luego ustedes tratan de ejecutarlas y pues no está tan fácil, y luego les echan la culpa. En lugar de decir, el otro día a un dirigente de un partido político le dije, oye, esto que hicieron en la reforma de 2014 es una locura, ni siquiera tienen tiempo para hacerlo bien, que es el tema de la fiscalización en línea. Me dice, bueno, ya lo cambiaremos. Y le dije, oye, ¿cómo que ya lo cambiaremos? ¡Qué irresponsabilidad! ¿Cómo que le echas la bola y luego lo acusas y luego la cambias si no salió? ¿No? Bueno, la gran paradoja es que estamos, a pesar de que se generó una expectativa y una muy complicada construcción de un sistema de una enorme complejidad, pues estamos saliendo y el sistema está en una primera fase, si se quiere, tendrá que irse robusteciendo. ¿No preferirías que tuvieran menos carga de atribuciones que no resuelven cosas de fondo? Es la historia de la autoridad electoral. A la autoridad electoral se le ha sobrecargado de atribuciones, pero la gran paradoja de esto es que la autoridad electoral ha cumplido con las expectativas. ¿Pero no crees que funcionaría mejor si tuviera las funciones básicas? A ver, yo creo que volver a lo básico en muchos sentidos es muy pertinente y creo que pensar en el futuro en reglas menos recargadas será benéfico para todos. Pero mientras existan estas reglas, creo que todos tenemos que ajustarnos a las mismas. En primera instancia, la autoridad, responsablemente los partidos, y cuando los partidos las transgredan, pues tendremos que sancionar, como ha ocurrido. Hay algunos consejeros que han expresado que la selección de los consejeros electorales ya no tendría que pasar por los partidos, porque eso siempre genera suspicacia entre los propios partidos de que quienes fueron propuestos por un partido van a actuar en interés de ese propio partido. Siempre va a existir la acusación de si se ya así ha ocurrido desde 1996, sí, de si favoreces o no al partido político, que eventualmente luego es complicado saber quién propuso a quién, pero se asume que es quien te llevó al cargo. Yo creo que lo más importante no es tanto el punto de origen, sino el escrutinio del desempeño. Es la mejor garantía, digámoslo así, de que la tarea arbitral se va a hacer sin filias, ni fobias, ni condescendencias, ni estridencias en contra de algún partido político. El INE enfrenta, además de un conflicto con los partidos, uno con la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero y la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Padres y familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sindicatos y organizaciones sociales planean bloquear la próxima semana los módulos del INE como parte del plan que tienen para que no haya elecciones el próximo 7 de junio en Guerrero. Del 0 al 100, ¿cuál es la probabilidad de que haya elecciones en Guerrero el 7 de junio, Lorenzo? Guerrero nos está presentando una circunstancia absolutamente inédita en la historia electoral del país. La inseguridad ya había sido un fenómeno con el que habíamos tenido que lidiar, pero la explosividad social que se está presentando en el estado de Guerrero es un fenómeno completamente novedoso. Nos está implicando tener que actuar de manera extraordinaria frente a las situaciones extraordinarias que se viven en esa entidad y estamos trabajando para que el próximo 7 de junio puedan instalarse todas las casillas y todos los ciudadanos
en el país entero puedan ejercer su derecho al voto. Me parece a mí un dilema muy injusto Sí. para la autoridad electoral que un tema que tiene que ver con las cuestiones administrativas de los maestros disidentes, que es queremos seguir cobrando un cheque a pesar de que la Constitución me lo prohíbe, usen el tema electoral y una bandera diferente para tratar de conseguir agua para su molino. Y yo siento que son personas, 19,000 según las autoridades, que están dispuestas, yo creo, a todo con tal de seguir viviendo del erario al margen de la ley. Ese es lo que yo veo como un riesgo, Lorenzo. Lo importante, a ver, ese es el contexto, Luis Carlos, y tienes toda la razón. El tema de inseguridad, el tema de la justicia respecto de los hechos se iguala, tema en el cual hemos hecho nosotros desde el INE un pronunciamiento público demandando, como creo que lo quiere la sociedad mexicana, que se haga justicia. Son temas que nosotros no podemos resolver directamente, pero lo que no podemos permitirnos es que en un contexto en el que desafortunadamente convergen tantas problemáticas como en el estado de Guerrero, pobreza, desigualdad, miseria, abandono, corrupción, impunidad, que son los grandes problemas nacionales, se suma un problema adicional que es el que no hay elecciones. Si no hay elecciones vamos a tener graves problemas, porque todo el sistema democrático, todo el sistema legal está configurado para para que todo converja al final del día en elecciones. Si no hay elecciones el 7 de junio, pues es la solución que plantea el régimen constitucional es que se convoque a elecciones extraordinarias. Si se desaparecen poderes, pues la solución es que se convoquen a elecciones para resolver ese dilema. Entonces, claro, lo que no podemos permitirnos es que el tema electoral se convierta en un problema adicional a los que estamos teniendo. Ahora, Lorenzo, Sí. eso es una cuestión de las agencias del Estado. Sí. Los agentes del Estado son los que tienen que garantizar las condiciones para que se celebren las elecciones. Su papel del INE es que se organicen y se lleven a cabo, se cuenten los votos, etcétera. Claro. Si eventualmente ocurriera, que esperamos que no, que efectivamente no se pudieran celebrar las elecciones, no se le podría atribuir la responsabilidad al INE. Yo creo que si no hay elecciones va a ser un fracaso para la sociedad mexicana en su conjunto y todas las instituciones del Estado mexicano. Por eso yo creo que cada quien en su ámbito de responsabilidad, pero creo que la responsabilidad trasciende el ámbito de las instituciones, los partidos políticos, los medios de comunicación, la misma sociedad, quienes generan opinión pública. Tenemos todos una responsabilidad en este sentido. Lorenzo, estoy totalmente de acuerdo contigo que sería un fracaso del Estado mexicano y del sistema político el que no hubiese elecciones en Guerrero y por lo tanto coincido contigo que todos tenemos que hacer todo porque se celebre elecciones. Y también he dicho aquí que me parece que el argumento de los maestros disidentes es un argumento que es un espejismo. Pero oía a los papás de los 43 estudiantes de Ayotzinapa decir algo que sí me llamó la atención. Sí. Me decían, nosotros llevamos 30 años oyendo elecciones, votos, IFES, INES, candidatos de un partido, de otro partido, seguimos igual de pobres, marginados, nos matan a nuestros hijos y son igualmente corruptos todos. A nosotros las elecciones ya no nos dicen nada. Y eso sí me parece que es una llamada de atención, no al INE, al sistema político, a los partidos, a lo que hemos hecho, no de las elecciones, sino del resultado de los gobiernos de estas elecciones. Y creo que esa sí debería de ser una reflexión de este proceso electoral. Absolutamente. El desencanto con la democracia es uno de los principales riesgos que tenemos, que enfrenta nuestro sistema político. Se han hecho grandes esfuerzos y esos esfuerzos no se han traducido necesariamente en mejores condiciones para la población. Los grandes problemas nacionales de los que hacíamos referencia, ahí están y son precisamente parte de esta demanda que no podemos decir que no sea legítima. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, te agradecemos haber Gracias, estado José con Antonio, nosotros Luis Carlos. y les esperamos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado.